¿Qué tal, amigas, amigos? Muchísimas gracias por estar en Sin embargo al aire. Gracias por sus likes, por todo su apoyo a este canal de información y de análisis. Muchísimas gracias también por suscribirse y por invitar a otros a suscribirse a este canal. Esta es mi columna para este día 17 de enero, lunes 17 de enero. Y, y mi texto dice lo siguiente, se llama Historia revisada. Luis Echeverría Álvarez cumple hoy 100 años de vida. 100 años. Hace 50 era el individuo más poderoso de México y se iniciaba uno de los periodos más terribles de nuestra historia reciente. Sátrapa de tiempo completo, aplastó las disidencias y se vistió de charro para agradarle a las mayorías. Su legado es la represión y la impunidad. Calificado de populista, Echeverría es uno de los mejores ejemplos de cómo el Estado se apropió durante un siglo de los principios de la Revolución de 1910 para administrarlos a su antojo y no permitir que otras fuerzas políticas y sociales los reclamaran. Repartió miseria a las mayorías y al mismo tiempo aplastó con fraudes electorales, fuego y sangre cualquier discurso izquierdista que no pudiera controlar. Y al final, su gobierno no le cumplió a nadie. La élite empresarial dio gracias cuando se fue, pero también los grupos que desde la sociedad reclamaban cambios. Su historia está abundantemente documentada. Es en él donde el término populista se establece como un adjetivo. Los primeros movimientos identificados como populistas nacieron en la segunda mitad del siglo XIX y vienen de la sociedad civil rusa que pedía atender a las mayorías maltratadas por una élite agrupada en torno a la monarquía. Algunos historiadores dicen que el término es anterior y se aplica por primera vez al presidente Andrew Jackson de Estados Unidos, el hombre que a principios de los 1800 inició la apropiación de las tierras de los indígenas y su expulsión hacia la nada. El calvario de las tribus no empieza con él, pero el proceso de exterminio institucionalizado sí. Populista como adjetivo se le ha aplicado a Echeverría lo mismo que a Andrés Manuel López Obrador, al Papa Francisco, a Donald Trump o a Jair Bolsonaro, a Hugo Chávez o a Lula de Silva. Por las licencias que cada quien se da en las interpretaciones de izquierda y de derecha, muchos son acomodados en el término cuando se te utiliza como peyorativo. Hay, desde luego, de populismos a populismos. Yo, por ejemplo, considero que la decisión populista más irresponsable y dañina de la historia moderna de México fue tomada por Felipe Calderón, aunque la academia o la élite intelectual no lo considere así, para congraciarse con las mayorías que rechazaban el fraude electoral de 2006, el entonces presidente lanzó una vistosa guerra contra las drogas, vestido de militar y acompañado de oficiales. Y al tiempo que escalaba la guerra, subían sus bonos en las encuestas, aunque hay que decir que son las mismas encuestadoras que lo ayudaron durante la campaña electoral. Cuando cumplió 25 meses en el poder, comía de la mano de Calderón el 67% de los encuestados, de acuerdo con el ponderado de Oráculos. A los 33 meses tenía todavía 64%. Podría explicarse en que una parte de la sociedad, las sociedades, es muy sensible a las medidas espectaculares. Su vida no mejora y no hay movilidad social. Se nace pobre y se muere pobre. Entonces los golpes de efecto dan razones para pensar que todo cambiará de golpe. Pero para bien, nada
cambia de golpe. Son procesos largos. En cambio, para mal sí hay cambios profundos que marcan a los pueblos y les generan enorme dolor. Esa fue la guerra de Calderón. Al principio, sobre todo en las élites intelectuales y entre los llamados líderes de opinión, hubo un fuerte apoyo al presidente que, a su vez, les permitía mantener la espalda hacia López Obrador, quien reclamaba un fraude. Pero para esas élites, Calderón sería, dice el clásico, un hijo de la tiznada, pero su hijo de la tiznada. Lo acompañaban gustosos a sus aventuras hasta que se salió de control. Pero para entonces ya daba igual qué pensaran o lo que pensaban de la guerra. México ya caminaba sobre la peor tragedia humana de su historia desde la Revolución de 1910. Y todo fue por una decisión personal de un solo hombre buscando ganarse a las mayorías y obtener gobernabilidad cuando cientos de miles en las calles lo consideraban espurio, usurpador, traidor. Eso es populismo en mi diccionario personal. ¿Por qué las mismas élites academias y o intelectuales que llaman populista a López Obrador no consideran la tragedia mexicana producto de un acto populista de Calderón? El entonces presidente, que tomó una decisión para congraciarse con las mayorías, aunque causara daño, hasta estos días. ¿Por qué no se le considera populista? Cualquier respuesta es, al menos, interesante. También nos dice, curiosamente, cómo esa palabra tiene el don de la plastilina. Se acomoda a como quieren unos u otros. Es un don del tiempo revisar la historia. El entorno de Echeverría lo veía en el futuro inmediato como secretario general de la ONU. Imagínense nada más. El tiempo lo puso en su lugar, el basurero. Ahora me pregunto cómo veremos a Felipe Calderón y a López Obrador pasados los años. ¿Los evaluaremos o los evaluarán otros en el futuro por lo que hicieron y lo que dejaron de hacer? Y el dejaron de hacer suele ser tan agudo como el lo que hicieron. Y pongo a Calderón y a AMLO porque son dos extremos en el espectro, aunque del juicio no se salva nadie. Y el caso reciente más dramático es, quizás, Carlos Salinas de Gortari. De los aplausos al exilio. Eso nos dice algo. El sexenio de López Obrador ha empezado su cuenta regresiva. En un tris vendrán las elecciones presidenciales y luego una mujer o un hombre asumirá una nueva presidencia de México. Pero todavía queda sexenio, tiempo vital. La verdadera evaluación no se ha hecho y por primera vez en mucho tiempo, creo, no será solo de las élites. Hay una nueva clase de mujeres y hombres profundamente politizados que participará en esa medición en el más amplio foro de todos los tiempos, las redes sociales, un medio independiente a la prensa y a la academia que tiene más influencia que la prensa y la academia. Las mayorías tendrán un peso importante en esa evaluación de futuro. También me parece que hay una constante revisión de la historia que nos dieron por hecho. Mario Vargas Llosa dice que Ernesto Zedillo es el más grande demócrata de todos los tiempos, pero en México hay otra idea sobre ambos, muy distinta. Zedillo agradó a las élites y aplastó las disidencias. Y esa corrección en la historia no se hizo desde la academia o desde las élites intelectuales, sino desde los celulares de gente común y corriente que tiene más poder que nunca. Echeverría cumple hoy 100 años de vida
y desde hace décadas se enfrenta solo el espeso poder de la historia revisada. Por fortuna, ya no es solo la élite la que deja la historia. Por fortuna, ahora son muchos los que se hacen cargo de ella porque el desprestigio arrastró a los que estaban acostumbrados a dictarla. Muchas gracias.